Bueno, hoy voy a hablar acerca del teorema del valor medio para la derivada. O también conocido como el teorema de Lagrange. Entonces, este teorema lo que hace básicamente es relacionar la razón de cambio promedio de una función con su derivada. Para que se cumpla el teorema, lo que se establecen dos condiciones. La primera es que la función debe ser continua en el intervalo cerrado AB. Y la segunda es que esta función a su vez tiene que ser derivable en el mismo intervalo AB, pero abierto. Si se cumplen estas dos condiciones, entonces va a existir un punto C que pertenece al intervalo abierto AB, tal que la derivada de esa función en el punto C va a ser igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Ahora vamos a tratar de ver un poquito esta definición que está en un lenguaje más formal, de manera más intuitiva y con ayuda de una representación gráfica. Entonces, lo que establece el teorema es que yo tengo una función cualquiera definida en el intervalo AB. Entonces va a existir un punto en el que la pendiente o la tangente a la curva va a ser paralela a la secante que pasa por los extremos. Este punto va a ser C. Entonces, recapitulando un poquito, la pendiente que pasa por el punto C va a ser paralela a la secante que pasa por los extremos de la función, en este caso A y B. Básicamente esas son las ideas intuitivas y formales de lo que plantea el teorema del valor medio, pero podríamos también aterrizarlo un poquito más con un ejemplo, digamos para un caso específico, que sería asignando una función ya específica a valores numéricos. Entonces, para esto voy a establecer una función. En este caso, pues voy a tomar f de x igual a x al cuadrado más 5. Entonces, lo primero que tengo que hacer es mirar si esa función cumple las dos condiciones. ¿Cuáles serán? Que sea continua o que sea derivable. Entonces, gráficamente vemos que cuando es continua no presenta saltos. Aquí, para establecer que es continua, voy a decir que como se trata de un polinomio, entonces el dominio va a estar en los reales, lo que quiere decir que va a ser continua. Ahora voy a mirar que la derivada de la función va a ser igual a 2x. Como se sigue trabajando con un polinomio, quiere decir que va a tener su dominio también en los reales, por ende la derivada de la función también va a ser continua. Al ser continua va a ser derivable. Entonces, bueno, voy a tomar como punto A 2 y como punto B 4. Ahora, al tomar estos puntos, bueno, ya como verifiqué las dos condiciones, puedo decir que el teorema del valor medio para esta función se cumple bajo lo que dice la definición. Pero si yo quisiera hallar el punto C donde va a haber ese punto de tangencia que me cumple las condiciones, entonces lo que voy a hacer es aplicar la definición. Entonces, f' de C va a ser igual
a f de b menos f de a sobre b menos a. Ahora, para poderla aplicar, tengo que hallar quién es f de b y quién es f de a. Para yo hallar quiénes son cada una de estas, entonces lo que hago es tomar, si b es 4, lo evalúo en la función teniendo que f de b va a ser igual a 21 y lo mismo hago con a. Tomo a, que va a ser igual a 2, lo evalúo en la función 2 al cuadrado más 5 y voy a tener que f de a va a ser igual a 9. Como ya tengo estos valores, lo que voy a hacer es reemplazarlos acá. Entonces f' de c va a ser igual a 21 menos 9 sobre los valores que ya tengo de b y a. Entonces 4 menos 2. Y procedo a resolver. Entonces esto va a ser igual a f' de c va a ser igual a 12 sobre 2, lo que es igual a 6. Ahora, tengo este valor, pero también sé que f' de x, como f' de x es igual a 2x, quiere decir que f' de c va a ser igual a 2c. Estos dos valores tienen que ser iguales. Entonces, lo que voy a hacer para poder hallar c es igualarlos. Entonces, 2c va a ser igual a 6. Despejo y tengo que c va a ser igual a 3. Así, entonces encuentro el punto, aplico el teorema y pues verifico que ya se cumplió el teorema, lo aplico y hallo el punto C, que va a ser el punto en el cual la tangente va a ser paralela a la secante que pasa por los extremos de la función. Y listo.